Iniciamos con esta segunda barra de noticias en Canal Antigua, noticias a las 7 a.m. y es momento de dar paso a la entrevista del día. Ya le habíamos presentado toda la información en cuanto a la liberación de los 8 rehenes que habían tomado los 156 reos de la cárcel de máxima seguridad, Fray Janes II, y el proceso de diálogo que se llevó a cabo para lograr este cometido. Pero para poder darle lectura a todos estos hechos que iniciaron desde el lunes a las 6 de la mañana y terminaron el día de ayer, hemos invitado a una analista en temas de seguridad y narcotráfico. Ella es Claudia Samayoa, para que nos venga a explicar un poco el tema. Buenos días, Claudia, ¿cómo está? Muy buenos días, Ana Lucía, ¿cómo estás, Jacqueline? Iniciemos dándole una lectura a todo lo que pasó. Inició desde el día de lunes y terminó ayer, martes 20 de noviembre. ¿Qué análisis le puede dar usted a, primero, las razones o el móvil por el cual los reos llegaron a tomar y sobre todo destruir las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad? Mira, lo que ocurre aquí, que lo dijeron ya varios analistas que ustedes mismos entrevistaron el día de ayer, es el deterioro del sistema penitenciario, que no es nuevo, que viene desde antes. Tenemos el caso Pavón, que fue también otro intento de resolver lo que ocurre cuando tú no tienes cárceles que tengan donde estés el número de reos que tiene que estar y que permita procesos de rehabilitación. En todas estas cárceles, en las cárceles nacionales, tenemos hacinamiento de personas, lo que significa que las personas que están ahí están privadas de varios espacios de derechos que no son por lo que están presos, y eso va generando enojo, conflicto. No es el primer motín, de hecho hemos tenido motines casi 2, 3 por año desde los últimos 10 años, que se da por el tema de condiciones. Lo sospechoso es, y aquí es en donde ocurre, cuando tú hacinas personas y mezclas tipos de personas que están privadas de libertad, entre las personas de las maras, por ejemplo, narcotraficantes esperando extradición, miembros de los Zetas y otras personas que están presas por otra cantidad de razones, que se presta a una serie de manipulaciones. Entonces, esto ocurre otra vez y curiosamente cuando el Estado empieza a hablar del sistema y hablaba de la remodelación. Exacto. Entonces vienen y destruyen la cárcel, casi que le hacen el favor para que la cárcel de máxima seguridad sea remodelada. Entonces se presta mucho a un juego político que hemos visto reiteradamente en estos motines. Claudia, pero esto no podría corresponder también, porque es una de las tesis que se maneja, a que haya un líder dentro de esta misma cárcel de máxima seguridad, ya sea narcotraficantes extraditables o miembros de maras, de los Zetas o incluso secuestradores y violadores, que hayan estado interesados en que la cárcel quedara totalmente destruida para que de esta manera tuvieran que ser trasladados a otra cárcel que todavía está en peores condiciones y pudieran estar más vulnerables a ser rescatados. Mira, si eso es lo que ocurre a cada rato. O sea, todos estos motines van generando traslados de reos. Para el sistema penitenciario es complicado porque tiene que separar a ciertos grupos organizados, y el hecho de que haya personas organizadas es casi lo natural. O sea, si tienes 130 personas hacinadas en un espacio muy pequeño, inmediatamente aparece el organizador. Y aparecen los organizadores que a lo largo de todos estos años hacen un motín y piden el traslado de los de la Mara 18, y después viene el sistema penitenciario y tiene que ver cómo hace para ponerlos y no juntarlos, porque efectivamente tú juntas cierto tipo de reos que han sido organizados y han delinquido desde afuera, pues ya ocurren otro tipo de fenómenos, que no solamente es la huida, es también la extorsión, es también la violación y una serie de crímenes que se cometen al interno del sistema penitenciario. Por supuesto ahora los tienen que mover, claro, y va a ocurrir, y es el malabar que tiene que jugar el sistema penitenciario para evitar que vayan a quedar juntos personas que no deben de quedar juntas. Pero el problema de fondo es que a pesar de que se hizo una nueva ley, a pesar de que ya hay reglamento, el sistema penitenciario no se reforma, o sea, no hay una voluntad política de cambiar ese sistema. Hay personas interesadas en mantener este proceso. La sobrepoblación. Además, fíjense que en el tema de construcción de más cárceles y construcción verdadera de cárceles de máxima seguridad, porque pues ya vimos, las puertas no pueden ser tan endebles como para que con fuerza humana se pueda destruir. Tenemos 3 años de tener presupuestado fondos para esa construcción que no se han ejecutado. O sea, este gobierno volvió a devolver a las arcas nacionales todos los fondos que habían para la remodelación y construcción de nuevas cárceles. Está otra vez presupuestado para el año entrante. Ojalá que no nos vaya a ocurrir
que cuando se contrate una consultora haga un mal trabajo. Ya tenemos el caso de la otra cárcel, pero es el tema de fondo. El ministro de Gobernación también mencionaba que existe un 120% de hacinamiento en las cárceles del país y también hablaba de números de aproximadamente 16.000 personas reclusas. Mencionaba que además de muchos de las falencias del sistema penitenciario, que diríamos que es que es la dirección más abandonada y más vulnerable del Ministerio de Gobernación, también mencionaba que están en una licitación pública internacional. ¿Cómo ve usted este proyecto y cree que en realidad se van a construir cárceles con los estándares de Colombia y de México? Con los estándares mínimos que se deben de tener. De nuevo, esto no es la primera vez que un gobernante nos dice que está haciendo una licitación internacional. ¿Se acuerdan del apoyo de Taiwán para exactamente lo mismo? O sea, hay que esperar y ver. Hay cárceles aquí en Guatemala que están en condiciones realmente deleznables. A la semana pasada aparecieron asesinados 4 guardias presidenciarios, aparentemente relacionados a toda una situación de corrupción en la cárcel del PT, en donde entran y salen. O sea, esto es una situación mucho más grave. Y obviamente ahora se aumenta el nivel de hacinamiento, y lo que ha ido ocurriendo en Colombia, en Brasil y en todos estos lugares es que empezamos a tener fenómenos de muertes, como por ejemplo los incendios, tropelías que se dan al interno de la Hablando de guardias, ¿cree que pudo haber habido complicidad de los guardias del sistema penitenciario para este motivo? Yo creo que sí, o sea, eso fueron de las cosas que salieron públicamente y es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Aquí hay otro tema que tenemos que recordar. ¿Por qué tenemos un hacinamiento de cárceles? También tenemos un problema en el sistema judicial. O sea, debe de liderarse inmediatamente a la persona que ya cumplió su condena. Pero ahí hay un retraso, y un retraso bastante fuerte que hace que haya en las cárceles personas que no deberían de estar ya en las cárceles, que están esperando que el juez por de la orden menores, de salida, que pudieran estar en condenas de 4 o 5 años. Claro, que que estamos hablando de la cárcel de máxima seguridad, donde se supone que tenemos reos que tienen bastantes años, pero eso no es lo mismo en otras cárceles. El problema es el hecho de que por el momento se conoce que únicamente el 2% de las demandas que se presentan ante torre de tribunales llegan a recibir realmente una condena firme por parte de los jueces. Si realmente esta estadística empezara a subir y se condenaran semanal o cada mes a las personas indicadas, si es que hay pruebas por parte del Ministerio Público, me pregunto yo, ¿en dónde los vamos a meter si no caben en las cárceles? Esto nos lleva a pensar, porque hay algunas declaraciones por parte de organizaciones pro derechos humanos y también exfuncionarios del sistema penitenciario que señalaban que en Guatemala en efecto no existen cárceles de máxima seguridad, sino que únicamente cárceles con controles un tanto más severos. ¿Qué opinión tiene usted ante esto y qué es lo que le espera a Guatemala y el sistema de justicia con esto? Mira, yo iría un poquito atrás, porque el tema viene desde los centros de detención. Los centros de detención tienen mucho mayor hacinamiento. Nosotros como ciudadanía pedimos justicia. Eso significará que un número mayor de perpetradores terminarán condenados, o sea, las cifras de efectividad del sistema empiezan a aumentar. Eso significa que un grupo de esas personas terminarán en centros de detención fija, ya como las cárceles de máxima seguridad, y en todos los casos deben de haber procesos de rehabilitación. En el caso de Guatemala, efectivamente, Fraijanes no es un centro de máxima seguridad y tampoco lo es Matamoros. Matamoros es una cárcel especial a donde están mandando los reos donde hay peligro de que se vayan a fugar o que de que no haya control sobre ellos. Ahora, Claudia, duró el proceso 25 horas el motín. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, fue el que lideró el proceso de diálogo, aunque él le dice que no llegó a negociar nada. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? ¿Será que en efecto criminales de alta peligrosidad, hablando de narcotraficantes, violadores, extraditables y todas estas personas que están hacinadas en la cárcel de máxima seguridad guatemalteca, van a doblegar sus fuerzas, a dejar que les boten el brazo, por así decirlo, ante un simple llamado de atención por parte del ministro de Gobernación? ¿Qué hubo por detrás? Obviamente tampoco le están... Miren,